Descubierto, el increíble y transformador trabajo de un Gonfar en el Londres del 1500. El sol apenas asomaba en el horizonte, dejando un rastro de luz tenue en las calles lodadas de Londres. Pedro, con sus manos callosas y la respiración entrecortada, se adentraba en su oscuro viaje diario. A sus apenas 20 años, era un gongor, un recolector de excrementos, una ocupación vil en una ciudad que lo miraba con desdén. Su corazón latía al compás del desprecio que la nobleza y los comerciantes infligían con sus miradas burlonas. En su mente, resonaban las palabras de su abuela: el trabajo honesto es la única forma de salir adelante. En esas frías mañanas, rodeado de un hedor nauseabundo, luchaba por encontrar sentido en una vida que se desvanecía en la tristeza. El dilema moral era constante. ¿Cómo podía pensar en un futuro cuando cada balde de desechos lo hundía más en la despreciable rutina del día a día? Las memorias de su hogar en Andalucía parecían un eco lejano que lo llenaba de anhelo y desesperación. La calidez del sol del sur contrastaba con la frialdad del agua de lluvia que caía sobre él, arrojando un recordatorio constante de su elección. A menudo, se preguntaba si el sacrificio valdría la pena al final, si la idea de libertad y progreso no era más que un espejismo. La atmósfera se congeló al escuchar un rumor que resonaba en la taberna del barrio. Un noble, con un prestigio manchado por la quiebra, había señalado a Pedro como responsable de los problemas en su hogar, culpándolo de los malos olores que tanto lo avergonzaban. Como un veneno la noticia se esparció, haciendo que la tensión en el aire se volviera densa. Su mente apenas podía procesar la realidad, atormentada por la injusticia y el temor a perder lo poco que había conseguido, su dignidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pedro tocaba sus manos sucias con ansiedad, sintiendo como cada dedo temblaba al imaginarse de pie ante aquellos que lo habían despreciado, el noble en particular. La indignación ardía en su pecho, pero también había una sensación de impotencia abrumadora. Las miradas de desdén se sentían como dagas, y en su interior, una batalla se libraba entre el deseo de defender su honor y el miedo paralizante a enfrentar a sus opresores. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría demostrar su valía en un mundo que ya lo había sentenciado? Mientras se planteaba estas preguntas, se encontró con un anciano sabio. Alguien que había experimentado la vida con una perspectiva fresca y había aprendido a convertir el desecho en fertilidad. ¿Podría Pedro, un simple Gonfar, transformar su tristeza en esperanza? El joven sentía que una chispa de ingenio comenzaba a brotar en su mente, pero la incertidumbre acechaba. La tensión se volvió palpable, el aire denso con posibilidades y miedos entrelazados. Una colisión inevitable se acercaba, y en el cruce de caminos, Pedro se preguntaba, ¿podría su determinación ser suficiente para desafiar su destino y reescribir su historia en un mundo inflexible? ¿O se vería atrapado eternamente en la sombra del desprecio? La imagen del noble riendo de él, como si su dolor fuera una burla, se apoderó de su mente. Pero esa mañana, un sentimiento palpitante surgió en su interior, una chispa de resistencia. ¿Qué pasaría si no fuera solo un Gonfar? ¿Y si se convirtiera en un símbolo de cambio? La idea parecía descabellada, pero era un anhelo latente que emanaba de cada fibra de su ser. Comenzó a planear en silencio, buscando una manera de demostrar su valía. A medida que las horas se deslizaban lentamente en su trabajo ingrato, las palabras del anciano resonaban en su mente: tú tienes el poder de transformar lo que te rodea.
En lugar de ver su labor como una condena, podía elevarla a una forma de arte. En un mundo donde era considerado desechable, decidió convertirse en el arquitecto de su propia historia. Se propuso que cada balde de desecho que recogía sería un paso más hacia un cambio no solo para él sino para todos los Guarmes. El día se tornó más ligero. Con el sol brillando tenuemente, las calles de Londres parecían menos opresivas. Al terminar su jornada, Pedro se detuvo frente a un improvisado taller donde los agricultores solían depositar sus residuos. Allí, una idea se formó en su mente. ¿Qué pasaría si usara el fertilizante que recolectaba para enriquecer un pequeño terreno en la orilla del río? Así podría demostrar que aquello que todos desechaban podría ser valioso. Al día siguiente, Pedro se acercó a la orilla del río, un lugar olvidado y lleno de malas hierbas. Antes de que alguien se diera cuenta, comenzó a esparcir el abono con la esperanza de que la tierra, sedienta de nutrientes, floreciera. Trabajo tras trabajo, fue viendo los brotes de vida erguirse entre las malas hierbas. Cada uno de esos pequeños brotes representaba no solo el potencial del terreno, sino su lucha por ser algo más, por trascender más allá de su etiqueta de farmer. Lo que comenzó como un esfuerzo aislado pronto atrajo la curiosidad de los vecinos. El escepticismo dio paso a la admiración. ¿Podría un simple recolector de excrementos hacer florecer un jardín donde antes solo había desechos? Pedro empezaba a ser visto de manera diferente. Ya no era solo un gonfar, sino un pionero de cambio. Sin embargo, la presión social no iba a desaparecer. El noble, que antes lo había señalizado, seguía siendo una sombra presente. Con cada pequeño éxito, el temor a que se descubriera su pasado seguía acechándolo. Y al mismo tiempo, su deseo de mirar más allá de lo que había sido crecía. Una tarde, mientras meditaba sobre su trayecto y sus nuevos planes, vio cómo un grupo de niños jugaban entre las plantas que había cultivado. Risueños, llenos de alegría, representaban todo lo que él deseaba, un futuro más esperanzador. La contradicción lo atormentaba, aunque comenzaba a salir de la sordidez del desecho. Sus lazos aún lo ataban a su antigua identidad. Así, Pedro tomó una decisión que podría cambiarlo todo. Tenía que enfrentar al noble, no solo para defender su dignidad, sino para reclamar su lugar como un ser humano en la sociedad. La tormenta que había evitado se presentaba ante él, deseando desafiarlo. Darle la oportunidad de demostrar que la vida, incluso desde la porquería, podría florecer. Se preparó para la confrontación. El momento de dar el paso estaba cerca, y Pedro podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Pero a medida que se acercaba a la mansión del noble, una inquietud lo envolvió. ¿Estaría preparado? ¿Lo aceptarían, o lo seguirían viendo solo como el gonfar despreciado? La respuesta podía cambiarlo todo, y él estaba decidido a encontrarla. Pedro respiró hondo antes de cruzar la puerta de la mansión. El aire frío sentía como una mezcla de nervios y determinación. En su mente, la imagen del noble lo acechaba, una figura de poder que podía derribarlo con un simple gesto. Pero en su corazón latía una nueva identidad, una que había forjado con esfuerzo y dedicación entre las malas hierbas de su jardín. Con cada paso en la alfombra roja, la opulencia del lugar contrastaba brutalmente con su realidad. Las paredes estaban adornadas con pinturas de reyes, guerreros y héroes. Miró a su alrededor y reflexionó sobre el abismo que había entre su vida y la de aquellos retratados en el arte. Pero ya no era solo un hombre de las sombras. Era un cultivador de vida, un símbolo de transformación. Cuando llegó al salón principal, el noble lo observaba. Sus ojos fríos y calculadores parecían escudriñar cada rincón de su esencia. «¿Qué haces aquí, campesino?», preguntó con desdén. La voz del noble reverberó en la sala, y por un momento, Pedro sintió que todos sus esfuerzos eran nada frente a él. Sin embargo, al borde de la inseguridad, una palabra lo detuvo. Cambio. Había llegado el momento de actuar. Con firmeza,
elevó la voz. He venido a demostrar que incluso los desechos pueden convertirse en tesoros. Lo que me han tachado de vergonzoso puede florecer con pasión y trabajo. Mi jardín, un símbolo de esperanza, desafía tu desprecio. El novel parpadeó, perplejo ante la osadía de Pedro. Este último continuó. Sintiendo que sus palabras comenzaban a resonar con algo más grande que su miedo, utilicé mis manos para cultivar la vida. Mientras tú mirabas con desdén, yo transformaba lo que despreciabas. La tierra habla, y estoy aquí para ser su voz. La indignación del noble era palpable. Su rostro se tornó de un rojo rubí, pero Pedro no se detuvo. Me he levantado de mí mismo, y mientras sigas viéndome como un simple gonfar, me estarás negando mi humanidad. Estoy aquí para que reconozcas que el cambio empieza dentro de cada uno de nosotros. No soy un desecho. Soy parte de este mundo que podría ser mejor. Así como el jardín, yo también puedo florecer. El silencio llenó la sala mientras Pedro se sostenía firmemente en su lugar, impulsado por una convicción inesperada. Fue entonces que el noble, en vez de explotar en ira, se inclinó hacia adelante, intrigado. Supón que eres capaz de lo que dices. ¿Qué te haría diferente de los demás? Pedro sintió que una chispa de oportunidad se encendía en la mirada del noble. El momento se volvía crucial. No podía dejar escapar esa posibilidad no solo para él, sino para todos quienes llevaban la etiqueta de desechables. El miedo, que había sido su constante compañero, se disipó ante la idea de que este encuentro podía abrir nuevas puertas. Te propongo un desafío, dijo Pedro, inclinándose levemente. Déjame demostrarte el potencial de mi trabajo en algún aspecto de tu vida. Permíteme transformarte, permita aquí que florezca algo valioso en este lugar. La oferta de Pedro flotó en el aire entre ambos, como un delicado puente que conectaba dos mundos antagónicos. La tensión era palpable. Y la respuesta del noble podría cambiarlo todo para él, a medida que esperaban la respuesta. Pedro sabía que no era solo su futuro lo que estaba en juego, sino la posibilidad misma de redefinir su valor. Las palabras aún no dichas pesaban en el aire. El noble meditaba, y Pedro se preguntaba si estaba a punto de ver nacer no solo su propia identidad, sino una oportunidad que podía romper las cadenas del desprecio. La espera se volvió angustiante. ¿Sería capaz de aceptar su desafío o lo rechazaría de nuevo? La decisión que tomara podría terminar de sellar su destino. La atmósfera en el salón se tornó densa, y cada segundo se sentía como una eternidad. Pedro, con el corazón palpitante y la mente al borde del abismo de la incertidumbre, se centró en la figura del noble. La tensión lo obligaba a buscar en su interior un nuevo propósito, una manera de debatir con su propia ansiedad. Cada respiración le recordaba el contraste entre su humilde origen y la vida hedonista que ahora observaba. El noble, finalmente, rompió el silencio. Podría tomarte por un loco, pero me intriga tu osadía. ¿Qué realmente crees que puedes hacer? Su voz, aunque arrogante, contenía una curiosidad genuina. Pedro vio la puerta entreabierta y se aferró a ella con fuerza. Permíteme cuidar de tu jardín, respondió, sin dudar esta vez. La audacia de su propuesta se sentía como un grito sordo que resonaba en su ser. Transformaré tus desechos en nutrientes. Con cada mala hierba que arranque, te mostraré cómo la vida puede prosperar incluso en el terreno más infértil. Mi oferta no es solo un desafío, es una presentación de lo que soy y lo que puedo hacer. El noble frunció el ceño, incómodo, pero no desestimó la idea de inmediato. Pedro sintió que la balanza se movía a su favor, pero eso también significaba que debía demostrar su valía. La presión lo empujaba hacia un periodo de autoevaluación. Durante años, había cultivado su dignidad a través de la tierra. Pero ahora sería necesario elevar ese esfuerzo a un nuevo nivel, uno que vinculara su esencia con resultados tangibles. Tu atrevimiento es admirable, campesino, dijo el noble, lentamente, como si calibrara sus palabras.
Pero debes entender, al final del día, el resultado determinará tu valía en este lugar. Estoy dispuesto a darte esta oportunidad, pero si fracasas, será un fin. Para Chi. Un escalofrío recorrió a Pedro, ahora se enfrentaba a la realidad de sus palabras. Un desafío implicaba riesgo, y al arriesgarse, mostraba su propia vulnerabilidad. Sin embargo, algo dentro de él ardía. Esa vulnerabilidad no lo hacía menos, lo hacía humano. El miedo a fracasar podía consumirme, pensó, pero también podría ser el catalizador de mi verdadero potencial. Lo entiendo completamente. Este será mi momento de demostrar que, a pesar de mi pasado, puedo contribuir de manera significativa, contestó, su tono firme y decidido. Te lo prometo. Así, el noble se inclinó un poco hacia atrás, su expresión cambiando abruptamente a una intrigante mezcla de escepticismo y expectativa. Pedro sabía que lo que vendría no solo probaría su habilidad, sino que desataría un viaje de autodescubrimiento. El trabajo no sería fácil, pero a medida que pensaba en las raíces de su jardín, en la lucha por sacar lo mejor de la tierra, comprendió que el proceso también se reflejaba en su interior. A lo largo de las siguientes semanas, Pedro se sumergió en su misión por transformar no solo el jardín del noble, sino su propio ser. Cada mañana, al iluminarse el día, levantaba la mirada al sol, recordando el antiguo proverbio que siempre había guiado su vida: no se puede cosechar sin antes sembrar. Cada nuevo reto le enseñaba sobre su perseverancia y también sobre los límites que había impuesto a sí mismo por miedo a ser menospreciado. A medida que Pedro comenzaba a ver el progreso en su trabajo, sabía que sus logros no serían solo para él sino para todos aquellos que fueron considerados invisibles. Sin embargo, había una sombra acechando en cada éxito, la posibilidad de que el noble, en cualquier momento, decidiera que Pedro había fracasado, y quizás esa sombra era aún más pesada que la presión de los retos diarios. Con cada tanda de nuevos brotes que emergían, la realidad se volvía más intensa. Pedro se dio cuenta de que esta tarea era en sí misma una lección de responsabilidad, y esa responsabilidad podría abrir puertas que ni todo el oro del mundo podría. Pero, podría realmente cambiar la manera en que lo percibían los que lo rodeaban. Y más importante aún, cómo se percibía a sí mismo en este nuevo papel. La lucha por reconocerse en esta nueva luz empezó a chisporrotear en su interior, prometiendo dilemas emocionales que tendrían que resolverse antes de que pudiera cosechar lo que había sembrado. Un día, al mirar los frutos de su arduo trabajo, notó que el noble lo observaba con atención. ¿Aparecería la tan ansiada aceptación en su mirada, o sería solo un destello pasajero? Mientras los brotes florecían, nuestro protagonista comprendió que se acercaba a un cruce de caminos. La espera parecía interminable, y los vientos del destino soplaban en su contra. Era hora de descubrir si la transformación personal que había iniciado podía resistir la prueba definitiva. Los días comenzaron a deslizarse uno tras otro, cada uno más absorbente que el anterior, mientras Pedro se sumergía en la rutina del jardín del noble. Durante el horario matutino, sus manos se adentraban en la tierra oscura, removiendo cada piedra y maleza que simbolizaba un obstáculo, no solo en el jardín, sino en su propia existencia. Cada pulsación de su esfuerzo resonaba en su interior, buscando una afirmación de que su trabajo valía la pena. Pedro entendía que esto no era simplemente un proyecto agronómico. Era el escenario donde se libraba una batalla diaria entre su antiguo ser y el nuevo yo que había empezado a emerger. Observaba cómo las plantas luchaban por aferrarse al suelo, en busca de luz y agua. Reflexionaba sobre su propia lucha por hallar su lugar en este mundo que tantas veces había intentado relegarlo al anonimato. La presión del noble permanecía como una nube ominosa sobre sus hombros. Cada mirada evaluativa del aristócrata lo conduce a una espiral de dudas. A menudo, se preguntaba, ¿era este simple jardín el verdadero campo de batalla para su identidad? Su mente titubeaba al pensar que, si fallaba en este aspecto de su vida,
Podría perder la credibilidad que había comenzado a construir. Un día, al ver las primeras flores abrirse, sintió una oleada de satisfacción. Había logrado que la vida floreciera en un ciclo anteriormente sombrío. Sin embargo, no podía escapar de la inseguridad. Las palabras del noble aún retumbaban: el resultado determinará tu valía. ¿Acaso sus esfuerzos serían suficientes? ¿O el noble, en su imponente superioridad, vería otro motivo para rechazarlo? Se adentraba en sus pensamientos con más frecuencia, identificando momentos de revelación que lo empujaban a acelerar su crecimiento personal. Un conocimiento nuevo era como una savia que brotaba, pero a menudo se tornaba en preguntas inquietantes. ¿Tenía realmente el talento para transformar su entorno? La idea de derribar la barrera social que lo había delimitado durante años se movía entre sus prioridades. Sin embargo, siempre aparecía una voz silenciosa, recordándole su lugar en la jerarquía social. Un mediodía, justo cuando el sol comenzó a calentar la tierra, el noble decidió que era el momento de una inspección. Pedro lo observó acercarse con paso firme, su figura recortada contra la luz brillante. La imagen era intimidante. Aún él, cuya existencia había sido ligada al trabajo físico, se sintió vulnerable ante la mirada inquisitiva del noble. «Has hecho un trabajo decente», dijo el noble con tono neutral, aunque su semblante no ofrecía ni un ápice de aprobación genuina. «Pero esto es solo el comienzo. Quiero que te hagas cargo de todo el huerto y que rediseñes su configuración. Haré que lleguen los mejores jardineros de Londres para que evalúen tu trabajo». Las palabras se estrellaron contra Pedro. «Me estás sometiendo a una evaluación constante», pensó, mientras su respiración se hacía más entrecortada. La perspectiva de ser juzgado por otros, expertos en el arte que deseaba dominar, lo llenó de inquietud. Sin embargo, también encendió una chispa de desafío en su interior. Este no era un momento para ceder a la ansiedad. Era su oportunidad de demostrar que podía ser más que un simple campesino. En los días siguientes, Pedro se dedicó en cuerpo y alma a la tarea de reconfigurar el huerto. La carga de la reestructuración le obligó a adquirir nuevas habilidades, investigar, planificar y hasta soñar. Cada decisión que tomaba era una declaración sobre quién quería ser. En esos momentos de creatividad, su inseguridad se esfumaba y emergía una claridad inaudita. Mientras estas transformaciones ocurrían, Pedro empezó a cuestionar si verdaderamente había algo en el que merecía ser descubierto. La lucha personal lo empujaba a romper las cadenas de su pasado. Pero cada nuevo paso incienso en el camino requería un compromiso que sentía a veces abrumador. Al mismo tiempo, surgían destellos de confianza. Su trabajo comenzó a hablar por él, las plantas promocionaban su esfuerzo. La admiración de algunos sirvientes que pasaban se anclaba en su mente. Pero, ¿serían suficientes las pequeñas victorias para superar su miedo a ser descalificado por el noble y, en última instancia, por sí mismo? El día de la evaluación llegó como un lobo acechando. Pedro sintió una mezcla de aprehensión y anticipación, mientras observaba cómo el noble se acercaba para examinar los resultados de su arduo trabajo. Comprendió que, independientemente del veredicto, lo que realmente estaba en juego era mucho más profundo que la aprobación del noble. Se trataba de su batalla personal, una confrontación con sus miedos, inseguridades y la posibilidad de convertirse en la persona que siempre había anhelado ser. Una voz susurrante le decía que esta era la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Pero mientras el noble se preparaba para evaluar su labor, Pedro se enfrentaba a la pregunta más crucial de todas. ¿Sería capaz de abrazar lo que realmente significaba el cambio, sin importar el juicio que se avecinara? ¿O caería de nuevo en la sombra de su viejo yo? La mirada del noble se deslizó por el huerto con una precisión casi mecánica, cada paso resonando como un eco de juicio inminente. Pedro, en pie a pocos pasos de distancia, se sintió como un arquero preparado para disparar, pero consciente de no tener plena certeza de su puntería. La presión aumentaba, su pecho se sentía ligero y denso al mismo tiempo,
como si estuviese en el centro de una tormenta interna. Mientras el noble se detuvo frente al primer lecho de flores, Pedro sintió que su corazón latía en un compás frenético. ¿Verá la dedicatoria de mi trabajo o solo la barbarie de un campesino?, se preguntó. Había invertido horas de investigación en la selección de las especies, intentando equilibrar estética y funcionalidad. Pero ahora el resultado de sus esfuerzos dependía de un único juicio. Las flores no solo son adornos, sino indicadores de salud del suelo, reflexionó, buscando calmar la tormenta en su interior. Recordó el tiempo que había dedicado a estudiar las condiciones de cultivo y cómo cada pequeña elección se sentía como un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, cada intento por convencer a su mente se veía opacado por la mirada del noble, un abismo de expectativas. ¿Por qué el noble me eligió para esto?, pensó Pedro, luchando por ahogar los ecos de la duda. Era un hombre que había trabajado en la oscuridad, un farmer que había sido relegado al olvido. Pero aquí estaba, intentando cambiar su proyección ante el mundo. La sola idea le daba fuerzas, pero al mismo tiempo lo llenaba de un miedo paralizante. Si fallo, no solo perderé esta oportunidad, sino que caeré de nuevo en la sombra de mi antiguo ser. El noble se acercó a él, sus labios se curvaron en una leve mueca que Pedro no pudo descifrar. Interesante integración de colores, comentó el noble con voz fría. Con un ligero giro de su cabeza, dirigió su mirada hacia la siguiente sección del huerto. Pedro contuvo la respiración. Esa pequeña afirmación lo empujó a un abismo de esperanza. Podía ser que, a los ojos del noble, había algo más que simplemente un campesino en él. Mientras la evaluación proseguía, Pedro dedicó su atención a las reacciones del noble. Notó la manera en que sus cejas se fruncían al observar alguna planta marchita. Su desgano se transformó en entusiasmo momentáneo al ver una hortaliza saludable. La energía del noble parecía fluir entre los cultivos de manera casi palpable, como la luz que guía a un marinero en una tormenta. Pedro aprendió a leer cada gesto, lamiendo sus propios nervios como un animal al borde de un precipicio. De pronto, una revelación surgió. Se dio cuenta de que su crecimiento personal no dependía únicamente de la aprobación externa. Había algo más profundo que podía extraer de esta experiencia. Al alejar la mirada del noble y enfocarse en sus manos, en el trabajo arduo que había realizado, sintió que sus inseguridades empezaban a desvanecerse. La tierra que había cultivado no solo era suelo. Era el campo donde había sembrado sus propias esperanzas y deseos. Después de lo que pareció una eternidad, el noble se detuvo. Girando lentamente hacia Pedro, tu labor es aceptable. Pero hay mucho por mejorar, proclamó con una mezcla de desdén y desafío. Aunque su voz cargaba una crítica, en el fondo, lo que Pedro escuchó fue una invitación. Era una propuesta de superación, un reto que podría empoderarlo aún más. No me rendiré, decidió Pedro, su determinación encendiéndose como fuego en su pecho. Sin embargo, mientras el noble se alejaba, una niebla de incertidumbre volvió a envolverlo. Esta evaluación era solo el inicio de un camino que prometía ser escalofriante. La esencia de su crecimiento personal se preguntaba más allá de una simple preparación. ¿Podría realmente aprovechar esta oportunidad para enfrentar a quienes creía que eran más fuertes que él? Mientras observaba al noble marcharse, una voz interior retumbaba: esta batalla apenas comienza. Pedro era consciente de que la próxima evaluación no se centraría solo en sus habilidades jardineras, sino en su capacidad de redefinir su vida. Con cada desafío que se avecinaba, el eco de la sombra de su antiguo ser regresaba. En ese momento, Pedro comprendió que su propia transformación quizás implicaba arriesgar más de lo que había estado dispuesto. La pregunta no era solo si podía enfrentar el próximo desafío, sino si estaba listo para luchar por su verdadero yo. Y mientras la sensación de incertidumbre se expandía, una nueva verdad emergió: su vida nunca volvería a ser la misma. La siguiente evaluación prometía ser más feroz.
y él debía estar preparado para todo lo que significaría enfrentarse a sus propios demonios. El sol se alzaba con su luz dorada, proyectando sombras largas sobre los surcos de tierra que Pedro había trabajado día tras día. A medida que el nuevo amanecer se filtraba por el horizonte, también se desvanecía la sensación de miedo que había experimentado. Ahora había algo diferente en su interior, una chispa que comenzaba a encender su fuego interno. Con una mezcla de emoción y temor, pensó en las palabras del noble, en su crítica despojada de retribución, que en realidad ofrecía la oportunidad de crecer. Pero el desafío real no estaba solo en mejorar su huerto, sino en enfrentarse a esa voz debilitante que aún susurraba desde las sombras de su pasado. ¿Qué tan sólido era su nuevo compromiso con su futuro? Pedro decidió que ya no podía permitirse el lujo de la duda. Estaba decidido a convertirse en el maestro de su destino. Durante las semanas siguientes, organizó su día con disciplina. Se despertaba antes del amanecer para trabajar en el huerto, posiblemente añadiendo nuevas variedades de plantas que había aprendido a cultivar. Ya no solo se limitaba a una rutina de labores, sino que dedicaba tiempo a la investigación, a escribir en su cuaderno sobre lo que cada planta necesitaba para florecer. Anotaba cada observación, cada variación en el clima y su efecto en sus cultivos. Su conocimiento crecía, y con él, su confianza. Pedro se dio cuenta de que también necesitaba relacionarse con otros. Comenzó a establecer vínculos con campesinos y horticultores locales, compartiendo experiencia y aprendiendo de ellos. En cada conversación, encontraba una oportunidad para expandir su red de apoyo. Había algo liberador en la colaboración, un sentido de comunidad que había estado ausente en su vida anterior. Se dio cuenta de que su antiguo trabajo, con toda la despreciable carga que llevaba, había sido un espejo de su propia soledad. En ese nuevo acto de conexión, Pedro empezaba a ver su verdadera fuerza. No obstante, los recuerdos de su vida pasada no se desvanecían tan fácilmente. Conocía la tendencia de su propia mente a la autocrítica, y en momentos de soledad, la sombra de su antiguo ser siempre buscaba volver a susurros de desprecio. ¿Qué te hace pensar que puedes lograr algo diferente? Se decía a sí mismo, como un eco distante. Pero decididamente, empezaba a desafiar esos pensamientos, reescribiendo el relato interno que lo había mantenido cautivo. La presión aumentaba conforme se acercaba a la siguiente evaluación. Pedro sintió cómo la sombra del noble se cernía nuevamente sobre él, pero ahora algo diferente palpitaba en su interior. No era solo temor, era una mezcla de anticipación y reto. La semana antes de la evaluación, su enfoque se volvió casi ritualístico. Cada mañana, se levantaba con la misión clara de demostrar que, aunque había sido un gongr, había trascendido esas limitaciones. Dedicó más horas que nunca al trabajo en el huerto, afinando cada detalle. En un instante de epifanía, mientras regaba las plantas, comprendió que cada gota de agua era un símbolo de su propia dedicación. Estaba nutriendo no solo su cultivo, sino la vida que tanto anhelaba construir. Con cada tarea completada, construía un nuevo yo, más fuerte y con una historia completamente diferente. Finalmente llegó el día de la evaluación, esa antesala de juicio. Pedro se enfrentaba a un inesperado torrente de emociones. La autoconfianza estaba presente, una chispa que resplandecía en su interior, pero el nerviosismo aún latía con fuerza. Estaba convencido de que había hecho su parte, pero ante el contacto visual con el noble, esa fe podía desvanecerse al instante. Mientras el noble se acercaba, un escalofrío recorrió su espalda. Esta vez, Pedro sabía que su valor no se medía por la opinión de otros, sino por la lucha interna que había ganado. Hoy, seré el arquero que da en el blanco, se prometió, llenándose de determinación. La mirada del noble se posó sobre sus cultivos, y, en ese momento, Pedro comprendió que la verdadera batalla iba más allá de su trabajo, era un reto que definía su vida entera. Tenía que enfrentar no solo al noble, sino a todos los desafíos que vendrían.
incluyendo los nuevos recuerdos que lo perseguirían. A medida que el noble se inclinaba hacia las plantas, un silencio inquietante se apoderó del espacio. Pedro sintió que el tiempo se ralentizaba. ¿Qué vería el noble esta vez? ¿Reconocería el esfuerzo y la transformación, o sería testigo de la fragilidad de su antiguo yo? Así, con la incertidumbre intensificándose, Pedro se enfrentaba a un punto de quiebre que marcaría su camino hacia adelante. La evaluación no era solo una prueba de cultivo, sino el momento decisivo donde su vida podía cambiar para siempre. El noble se detuvo, sus ojos escudriñando los colores vibrantes de las plantas. Pedro sintió el eco de su propia respiración en el silencio. La presión montaba, y una pregunta crucial emergió en su mente. ¿Realmente ha cambiado todo dentro de mí, o continúo encerrado en las cadenas de mi pasado? Mientras el noble examinaba cada rincón del huerto, Pedro recordó sus días de labor en la ciudad. Aquellos momentos en los que ni siquiera le permitía soñar con ser algo más, la sombra de su antigua identidad parecía acecharlo. Pero en medio de esa lucha emocional, se dio cuenta de que había algo en su interior que había empezado a florecer. Si no me atrevo a mostrar lo que he logrado, la sombra me tragará nuevamente, reflexionó. Y sintió que una nueva determinación surgía de las profundidades de su ser. Preparándose para una posible respuesta desalentadora, decidió que, sin importar el resultado, esta vez se presentaría a sí mismo, no solo al noble, sino ante toda la vida que había dado sentido a su lucha. El noble se acercó a la planta que más le preocupaba. Pedro había invertido un esfuerzo especial en su cuidado, y mientras el noble la inspeccionaba, el sudor se deslizó por su frente. El noble giró lentamente su rostro hacia Pedro, y en ese instante, el corazón de éste latía frenéticamente. Durante un momento Pedro se sentó en una posición vulnerable, y sintió un impulso irresistible. Aquí estoy, pensó. Soy el cultivador de mi propio destino. Cuando el noble finalmente habló, sus palabras cortaron la tensión en el aire. Has hecho un buen trabajo. Pero cada sílaba resonaba en la mente de Pedro como un tambor lejano. Había una crítica a punto de manifestarse, y posiblemente además Jesús. Una oportunidad para crecer aún más. Sin embargo, antes de que el noble terminara su oración, algo en Pedro se reveló. Realmente tengo que aceptar cada crítica como un juicio. Pensó, hubo un momento de combate interno, una voz, la de su antigua identidad, trataba de silenciarlo. No puedes interrumpir a un noble, pero la nueva voz, la del hombre que había empezado a construir, le gritó con fuerza, este es mi momento. Con una convicción que lo sorprendió incluso a sí mismo. Pedro intervino gracias por su opinión. Pero me gustaría conocer más sobre cómo puedo elevar este huerto aún más. Las palabras fluyeron y, con cada sílaba, se sentía menos como un mendigo de reconocimiento y más como un colaborador. Un aprendiz dispuesto a absorber conocimientos que realmente importaban. La mirada del noble se tornó inquisitiva, y Pedro, casi sin darse cuenta, había encendido el ciclo de darle un nuevo rumbo a su conversación. La tensión se transformó en diálogo, y ambos hombres discurrieron sobre métodos de cultivo, técnicas poco convencionales y el potencial de cosechas aún inexploradas. Pedro descubrió en esa interacción una revelación extraordinaria. La crítica no era un monstruo, sino un potencial maestro. Cada palabra del noble se transformaba en una herramienta que podía afilar su enfoque y optimizar su trabajo. Al concluir la evaluación, el noble asintió. Continúa desarrollando tus habilidades y no temas tomar riesgos. ¿Quién sabe hasta dónde te puede llevar esto? Con esas palabras resonando en su mente, Pedro se despidió del noble, sintiendo una oleada de poder. Había encontrado algo más que simplemente un segundo acto. Había comenzado a descifrar el arte de la autocrítica. La evaluación no había sido solo un examen, había sido un trampolín hacia un futuro lleno de posibilidades. Y esa posibilidad comenzó a chisporrotear con cada paso que daba. Al regresar a su huerto, la idea de ampliar su cultivo,
de experimentar con nuevas plantas y métodos llenó su mente. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si tendría el valor de enfrentar lo que realmente significaba crecer. Y en esa inquietud, una nueva verdad se plantó en su interior, a veces. Las semillas más fructíferas crecen de la tierra de la incomodidad. Mientras un viejo jardinero que había conocido en aquellos idílicos días de amistad se acercaba para ofrecer consejo, Pedro sintió una decisión incubarse en su corazón. ¿Se atrevería a invitarlo a un proyecto común que podía cambiar su destino? La respuesta estaba al borde de sus pensamientos, apenas debatiéndose entre la incertidumbre y la esperanza. Así, mientras Jacques se acercaba, Pedro respiró hondo, preparado para dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Y con esa brisa de lo inesperado, comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras Jacques se acercaba, Pedro sintió el pulso de su corazón acelerarse. La imagen del noble todavía danzaba en su mente, las palabras de aliento resonando en sus pensamientos, como un eco que tomaba forma. Pero ahora, ante Jacques, Pedro reconocía que su deseo de crecer no solo dependía de su propia voluntad, sino del tipo de vínculos que forjaba a su alrededor. Jacques, un hombre de larga experiencia, siempre había sido un pilar de sabiduría en el huerto. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo duro, y su mirada reflejaba una mezcla de amabilidad y astucia. Pedro decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de compartir sus aspiraciones con él. Era el momento de abrirse, de mostrar su nueva voz y de considerar la posibilidad de un proyecto común. Jacques, comenzó Pedro, sintiendo como cada palabra se afirmaba en su determinación. He estado pensando en expandir el cultivo. Hay tantas plantas que podríamos experimentar. Jacques se detuvo, su rostro iluminándose con interés. ¿Y qué tipo de plantas tienes en mente?, preguntó, su tono genuinamente curioso. Quisiera probar con hierbas medicinales y variedades poco comunes que he escuchado mencionar. Tal vez algo que pueda atraer nuevos mercados. Mientras hablaba, Pedro pudo sentir que la incomodidad que antes lo había paralizado se convertía en entusiasmo. Aquí estaba la oportunidad de desafiar su antiguo yo, de abrirse a nuevas posibilidades. Jacques se cruzó de brazos observando a Pedro. ¿Estás listo para arriesgarte? La agricultura no es solo plantar semillas, es invertir esfuerzo en lo incierto. Te tendrás que enfrentar a la choza vacía, a la decepción de los cultivos fracasados. ¿Cómo te sientes al respecto? La pregunta la abordó con fuerza. Pedro se detuvo, procesando la realidad de lo que estaba diciendo. No solo estaba hablando de sembrar nuevas plantas. Estaba hablando de arriesgarse a perder algo que había labrado con tanto esmero. Temo fracasar, Jacques, confesó, pero también tengo miedo de no intentarlo. La vida en la ciudad me enseñó eso. Estaba tan atrapado que nunca veía lo que estaba a hoja de mí. Una chispa de compasión brilló en los ojos de Jacques. El miedo es una sombra que te acompaña, pero no tiene por qué definirte. La valentía no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Pedro sintió que esas palabras resonaban dentro de él. Empezaba a comprender que el crecimiento no era solo acerca de lo que podía lograr, sino también de cómo enfrentaba sus miedos y se proyectaba hacia adelante. Entonces, ¿qué opinas? ¿Trabajamos juntos en esto? Su voz, ahora firme, se sentía como un ancla en medio de la tormenta de incertidumbres. Jacques sonrió, inclinándose hacia adelante. Si tomas esta decisión, mi amigo, será un viaje emocionante. Pero debes estar dispuesto a compartir la carga y los fracasos. No se trata solo de los éxitos, lo sé, dijo Pedro, decidido. Estoy listo para afrontar los desafíos. No puedo permitir que el miedo me detenga más. Vamos a por ello. Con ese anuncio, un pacto silencioso tomó forma entre ellos. Ambos hombres se disponían a explorar el lado inexplorado del cultivo. Una aventura que les prometía tanto alegrías como desafíos.
Un instante el huerto dejó de ser solo un refugio y se convirtió en un espacio de posibilidades infinitas. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender, lanzando sombras alargadas en el terreno. Mientras elaboraban un plan de cultivo, una emoción profunda y renovada inyectó energía en los corazones de ambos. Pero en el fondo de su ser, Pedro seguía cuestionando si realmente estaba preparado para afrontar las dificultades que vendrían. Sería un viaje de transformación no solo en su huerto, sino en su vida. Justo cuando más motivado se sentía, una sombra pasó sobre él, una visión inquietante de su pasado apareció fugazmente, recordándole que no podía escapar de sus raíces. ¿Sería capaz de sostener su valor ante esas sombras que tanto lo habían perseguido? Mientras la primera estrella brillaba en el cielo crepuscular, Pedro supo que su mayor batalla apenas comenzaba. Y mientras el viento soplaba, un nuevo desafío surgió en su mente: ¿y si alguien se opone a mi visión? El tiempo había pasado desde que Pedro enfrentó al noble y poco a poco su vida comenzaba a transformarse. Había aprendido que el camino hacia el crecimiento personal no es una línea recta. Es un recorrido lleno de giros inesperados y lecciones valiosas. A medida que trabajaba codo a codo con Shaq en el huerto, las inseguridades de su antiguo yo empezaban a desvanecerse. Pero nuevas dudas comenzaban a aflorar. ¿Realmente estaba listo para afrontar la oposición que podía venir de su entorno? La primera semana de trabajo en equipo se convirtió en un periodo de revelación. Cada semilla plantada era un acto de fe en su propia capacidad, y cada día terminaba con una oleada de satisfacción al ver cómo el huerto cobraba vida. Sin embargo, en el fondo, Pedro sabía que la aceptación plena aún le eludía. Debía enfrentar el temor de que quienes lo rodeaban, especialmente aquellos que se aferran a las viejas formas de pensar, pudieran subestimar su esfuerzo. Con cada avance, el dilema de la resistencia social crecía en su mente. Fue en un encuentro casual con algunos conocidos del barrio cuando Pedro sintió que la presión social podía desbordarse. El grupo, curioso pero escéptico, hizo comentarios sarcásticos sobre su trabajo. «Mira al Gonfar pensando que puede convertirse en un noble», murmulló uno de ellos. En ese momento, la sombra del desprecio amenazaba con asfixiar el crecimiento que había empezado a florecer. Sin embargo, Pedro ya no era el mismo. Enfrentó sus dudas con dignidad y con una voz resonante le respondió: «No se trata de tu opinión sobre mí, sino de lo que soy capaz de lograr. Cada planta aquí es parte de un sueño que estoy cultivando, y eso no lo pueden ni lo podrán quitar». Fue un momento de reconocimiento personal, donde se dio cuenta de que su voz podía cambiar el diálogo, no solo en su vida, sino potencialmente en la comunidad. A medida que la vida en el huerto progresaba, también aumentaba la curiosidad de otros. Comenzaron a acercarse con preguntas, y las visitas al huerto se convirtieron en un elemento recurrente. Este interés fue un catalizador que permitió a Pedro mostrar su trabajo. Hablar de la importancia de la agricultura sostenible y de cómo el valor de lo despreciado podía ser transformado en un recurso valioso. Su pasión empezó a contagiar a otros, y lentamente, la percepción del Gonfarmer se deslizó hacia un reconocimiento genuino. El verdadero cambio ocurrió cuando, en una reunión local, el noble mostró interés en el cultivo que Pedro había desarrollado. Quería que le hablaran sobre su proyecto en la comunidad con la esperanza de crear un espacio que alentara la producción agrícola. Al enterarse de esto, Pedro sintió que había llegado un momento decisivo. No solo estaba demostrando su valía, sino que se había convertido en un potencial agente de cambio incluso para aquellos que una vez lo despreciaron. Finalmente, Pedro se armó de valor y se presentó ante el noble, dispuesto a compartir no solo su cultivo, sino su visión de transformación social. «Mi experiencia no es solo sobre la agricultura», explicó con convicción. «Es un camino hacia el respeto y la dignidad para todos los que alguna vez fueron considerados desechos. A través de este huerto, podemos fomentar un espacio donde cualquier persona, sin importar su pasado, puede cultivar su futuro».
A medida que terminaba su discurso, sintió que ya no era solo un recolector de desechos, sino un pionero en la revolución de la percepción en su entorno. El noble lo miró con una mezcla de sorpresa e interés genuino. Pareces tener una visión clara. Tal vez hay más en ti de lo que esperaba. Con cada respuesta afirmativa del noble, la nueva vida que Pedro había cultivado en sí mismo florecía aún más. La transformación personal había hasta impactado a sus antiguos detractores. El verdadero reconocimiento llegó cuando los miembros de la comunidad comenzaron a unirse a su causa y su huerto se convirtió en un símbolo de esperanza para otros que también deseaban cambiar sus vidas. Así fue como Pedro, el Gone Farmer despreciado de Londres, se levantó para convertirse en un defensor de la dignidad humana y de la transformación personal. Al final, no solo había cultivado un próspero jardín, sino que había cosechado una red de apoyo, amor y respeto. Neste viaje, Pedro entendió que alcanzar sus propios sueños significaba también inspirar a otros a convencerse de que podían cambiar sus historias. Y así, con un corazón pleno, Pedro miró al horizonte y reconoció que había alcanzado no solo el éxito que deseaba, sino también una satisfacción que resonaría por generaciones. Ese día, bajo el sol radiante, Pedro se sintió en casa, al fin en equilibrio, preparado para cualquier desafío que la vida le presentara. Lo había logrado, había cambiado su vida para siempre. Su historia era ahora un potente recordatorio de que la transformación personal puede florecer incluso en los entornos más adversos. Era el momento de seguir adelante, llevando su mensaje de perseverancia al mundo. No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que historias como esta lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final de transformación. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagámoslo juntos.